Muchas gracias nuevamente por la invitación. La vez pasada estuvimos viendo el capítulo 3 de Habacuc y me quedó allí un tema pendiente que lo voy a tomar hoy día, cuando habla de lo que es la gloria del Señor. Me gustaría compartir una presentación, si es posible. Vamos a leer Habacuc capítulo 3, el verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Allí voy a compartir Habacuc. Hablamos del temor de Habacuc porque él conoce lo que Dios puede hacer en medio de él, de su pueblo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí por lo menos vimos la vez pasada cómo Dios va a traer juicio sobre la nación de Israel por todos los pecados cometidos, por todo lo que el pueblo se había extraviado. Más aún, Habacuc comienza este libro diciéndole: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces ver violencia y maldad? Y el Señor ahora le responde que él va a enviar un castigo a través de los caldeos. Luego en el capítulo 2, ya en su guarda, en su vigía, el profeta Habacuc entiende de que esto va a ser así, que no hay nada que él pueda hacer, que su nación va a ser destruida, y Dios va a ser justo, va a castigar a Israel, a Judá, y va a castigar luego a los caldeos. En este sentido, los caldeos solamente son un instrumento en la mano de Dios, solamente un instrumento en la mano de Dios. Así que dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Luego que este hombre de Dios comprende que nada puede desviar el curso de la historia, lo que él va a hacer, lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel por su desobediencia, por sus pecados, por todo lo que ha pasado en el pueblo, él va a mandar un castigo. Y Habacuc no comienza a orar por su vida o por la de sus amigos o pedir que Dios se arrepienta. Él se da cuenta que Dios es justo y Dios es soberano y va a ser como él quiera. Y no dice oraciones como las que aparecen en el día de hoy, por ejemplo, que se ha puesto de moda la proclamación y el tener a Dios a través de las oraciones como si nosotros mandáramos en alguna medida a Dios. Se utiliza la palabra decreto, que para estar en la verdad, la palabra decreto también aparece en la Escritura, pero no en el sentido de que se le quiere dar en estas oraciones modernas, de que yo pido algo y el Señor tiene que sí o sí cumplir lo que yo estoy pidiendo, y lo proclamo y lo decreto y cosas por el estilo. Aquí vemos a un hombre de Dios que comprende lo que Dios va a hacer, y la única oración intercesora que vemos es: en el momento que tú castigues la nación, cuando vengan todas las calamidades sobre nuestro país, acuérdate que tú eres misericordioso, ten misericordia. Y sabemos que Dios va a hacer eso. Y Él va en los recuerdos hacia el pasado y nos lleva a recordar el pasado. Dios vendrá de Temán, esa es la tierra de Edom, y el santo del monte de Param, Selah. Ahí también está asociado al monte donde estaban las tablas. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano
y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Eso tiene que ver con juicio. Habacuc recuerda que en el pasado hubieron juicios, así que lo más probable es que Dios no haya cambiado su forma de ser, y en el tiempo de Habacuc también él está viendo que pueden haber juicios de parte de Dios, los carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Fueron los montes antiguos, fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Recordemos que Madián es donde Abraham estuvo un tiempo allí, o sea, Moisés estuvo un tiempo allí en esta tierra de Madián, y también el pueblo de Israel tuvo algunos episodios en esta tierra que los trae a la memoria Habacuc. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y aquí obviamente hacemos la aclaración que se está refiriendo a uno de los hombres que lideró aquellas batallas en el pueblo de Israel. Lo más probable es que el profeta se esté recordando a Josué. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, y se conmovieron mis entrañas. Y ahí en esa parte podemos ver la reacción del profeta, el conmoverse de las entrañas, lo más íntimo de él, se conmovió al escuchar o al ver todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Se identificó con el castigo, con la ira que Dios iba a lanzar sobre el pueblo, y se estremeció. A la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego aparece este texto que es más conocido: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. Comenzamos entonces en el versículo 3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Harán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces, hermano, hermana, si a usted le llama la atención esta palabra que aparece cuando eh, se menciona a Jehová en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo tenemos algunas apariciones también, pero esta palabra de gloria, la gloria, su gloria cubrió los cielos. Habacuc se está en su mente recordando, llevando al pasado lo que Dios ha hecho.
y todo lo que el pueblo de Israel ha pasado, por lo tanto él está tranquilo, tiene seguridad, tranquilidad, y se acuerda de esto, que la gloria del Señor, la gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hay un momento en el pasado en que los tiempos fueron mejores. Eso está recordando Habacuc. Hay un tiempo en el pasado de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que los tiempos fueron buenos. Eclesiastés dice que no hay sabiduría en pensar que los tiempos pasados fueron mejores, pero hay que explicar que es en el sentido de estar arraigados y no hacer nada en el futuro porque el pasado era mejor, mantener las cosas, ¿no? El Señor quiere que seamos en alguna medida dinámicos, nunca, nunca cambiar el fondo. El fondo siempre se tiene que mantener, el fondo tiene que ver con la doctrina sólida de la palabra de Dios, pero a veces hay que cambiar las formas. Esto mismo que estamos haciendo ahora es algo dinámico, es cambiar la forma. Estábamos acostumbrados a tener reuniones esenciales, pero por las circunstancias, los hermanos en varios lugares decidieron este sistema, este modo, a través de una reunión virtual. Se acomodaron a las circunstancias, pero en ningún sentido se cambió el fondo, la doctrina, la palabra. ¿Se fija? Entonces, lo que está, cuando en Eclesiastés aparece eso, que no hay sabiduría en decir los tiempos pasados fueron mejores, tiene que ver con eso de estar pegados al pasado, de no hacer nada porque en el pasado no se hacía así. Acá en este otro caso de Habacuc, él recuerda, rememora el pasado, pero lo hace con otra intención. ¿Cuál es la intención? Viene una catástrofe sobre nuestra nación, sobre nuestro país, viene una catástrofe. Va a crecer la violencia, se van a incendiar ciudades, va a crecer por todos lados la maldad y no hay nada que podamos hacer. Ese es el pensamiento de Habacuc. Entonces él recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para tener confianza y seguridad que Dios, siempre que hace algo, guarda a sus hijos. Y cuando dice, cuando pases por el fuego no te quemará. Son promesas que Dios tiene para sus hijos. Y esa es la palabrita que quedó dando vuelta. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios? Algunos la hacen un poco mística, lo que es la gloria. Pero cuando en la escritura se habla de la gloria del Señor o la gloria de Jehová, la gloria de Yahvé, incluso hay algunas palabras que tienen que ver con un peso. Por eso hay un verso, una frase que dice el peso de gloria. Tiene que ver con un color, tiene que ver con una esencia. Todo eso envuelve la gloria de Jehová, la gloria del Señor. En el hebreo existen por lo menos 12 palabras, y esto lo sabemos por este diccionario, famoso diccionario de palabras en el idioma original. Estas 12 palabras que nosotros en nuestra escritura, en nuestra Biblia, en el español, leemos como la gloria, cuando dice allí que el santo vendrá de Temán, el santo desde el monte de los cielos. Y en varios otros versículos nosotros leemos la gloria en el español. Pero en el idioma que se escribió la escritura hay 12 palabras que se traducen al español por gloria. Aquí en Habacuc se traduce esta palabra. Obviamente no las voy a leer, puedo equivocarme en la pronunciación, pero sí las palabras en español, lo que significa la palabra que aparece aquí respecto de la gloria del Señor en el versículo 3, significa un esplendor que se ciñe de alegría, gloria, ahí está la traducción, gloria, honor, honra, majestad y vigor. Se fija que se hubiera podido traducir
con esas palabras, los traductores entonces toman el contexto de lo que viene hablando el escritor para decir, bueno, aquí corresponde la palabra gloria. Y otro significado de la palabra por gloria es honor y algo pesado. Allí se utiliza, por ejemplo, el peso de gloria. El esplendor, madurez espiritual, también. Algunos versículos que hablan de madurez espiritual en el español se lee como gloria. Y así cada uno de los versículos, y este diccionario tiene un numerito. Y después se dieron el trabajo de que cada numerito mostrar todas las partes donde estaba esa palabra. También significa la gloria de Dios, un brillo, una pureza, ornamento, que tiene que ver con belleza también, el adorno, una muestra de gloria. Allí en la figura tenemos lo que eran los querubines, y también allí en el centro de los querubines estaba la gloria del Señor. Así que también esta palabra significaba triunfo, mantener, mantenimiento, pacificar, algo pasivo. Y nuevamente se repite la belleza, el honor, y una palabra también que se ha traducido por gloria, un manto, una cobertura, una cobertura. Y estas últimas palabras también se han traducido por gloria, el honor, la abundancia, la multiplicación, algo perdurable, duradero. Y nuevamente se repite el brillo y el cerecho. Ahora este brillo, esta luminosidad tiene un color, y se nos dice el color de la gloria. Se compara, por ejemplo, a los relámpagos. Nosotros conocemos el color refulgente de un relámpago. También era tan potente esta luminosidad que las personas podían quedar enceguecidas. Y existe, por lo menos vamos a ver dos cosas que existen también respecto a la gloria del Señor, a la gloria de Dios. La gloria Shekinah. Esta palabrita se encontró en unas traducciones del arameo, que era otra lengua que se hablaba allí en las tierras donde anduvo el Señor. Y esa palabra también tiene una raíz que significa habitación. En algunos lugares donde se tradujo como gloria, la gloria del Señor, estaba relacionada con la habitación, con el lugar de morada de Dios, la habitación de Dios, el lugar donde Dios quería morar. Y leemos entonces, entendiendo de la presencia de Dios, la morada de Dios, en Éxodo 33, 15. Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos lleves a ningún lado. Esa debe ser también nuestra mentalidad en nuestros proyectos de vida, en nuestros propósitos, que podamos caminar con el Señor, ir con el Señor, andar con el Señor. Así como el pueblo de Israel, que la nube de gloria los cubría, la nube de gloria estaba en el tabernáculo, y si la nube de gloria no se movía, el pueblo no se movía. Tiene que ver con la voluntad de Dios. A veces nosotros nos movemos sin que Dios vaya con nosotros. En el sentido figurado, obviamente Dios está en todo lugar, pero en el sentido que no lo incorporamos a nuestros proyectos, nuestros anhelos, porque a veces son muy propios nuestros y nada tienen que ver con Dios. Pero qué diferente Moisés cuando habla de la gloria del Señor. Dice, si tu presencia, si tu gloria no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, no nos lleves a ningún lado.
Así que esta morada de la presencia divina tenía que ver con la comunión íntima de las personas que estaban en el medio del pueblo de Israel con su Dios. Y esto que era tan lejano para ellos, que por ejemplo, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde podía bajar la presencia del Señor, una vez al año. Nosotros, dice el libro de Hebreos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? Cuando queramos, cuando queramos. Utilizamos este privilegio o no lo utilizamos. En la comunión del Señor. Entonces Habacuc se acuerda del pasado, se acuerda cómo en aquel tiempo la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba en medio de su pueblo, estaba sobre su pueblo, estaba delante de su pueblo, estaba en la retaguardia, en la espalda de su pueblo. Qué tremendo. Lo rodeaba, lo cuidaba, estaba sobre el pueblo, en la nube de día, estaba en una columna de fuego en la noche. O sea, la presencia de Dios siempre ahí en el medio de su pueblo. Y Habacuc puede pensar a lo que hemos llegado, cómo han cambiado las cosas, puede pensar Habacuc toda la violencia que estoy viendo y lo que se viene a futuro, que se van a quemar las ciudades, que va a haber hambre, que van a haber muertos. Y Habacuc lo único que se refugia es en la palabra. Dios en el pasado, Dios en el pasado, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó, su alabanza, y el versículo 4 habla de este resplandor, el resplandor como la luz, como rayos brillantes saliendo de sus manos. Ahí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, el rostro del Señor delante del pueblo. El pueblo a veces no tenía que pelear batalla alguna porque Dios eliminaba a sus enemigos, los eliminaba. El ángel de Jehová pasaba y caían 180.000 de una vez. No había para qué el pueblo luchar. Si el ejército era muy grande, iba a la batalla el pueblo de Israel. Dios decía, no, con 300 podemos vencer porque yo voy con ustedes, le dijo a Gedeón. Escoge 300 solamente, porque las batallas no las ganan ustedes, las gana el Señor. Allí estaba escondido su poder. Entendemos esto también cuando los filisteos, en un acto que se puede entender humanamente, obviamente, que ellos robaron el arca, quitaron el arca, pensando que el poder residía en esa caja hecha por seres humanos, pero el poder no estaba en la caja, en el arca, el poder no estaba allí, el poder era la presencia de Dios. El pueblo de Israel no sacaba nada con tener el arca, si no estaba la presencia de Dios. Eso es lo que había pasado en el tiempo de Habacuc. Tenían el templo, tenían todo lo que se tenía que hacer religiosamente, pero no había presencia, no estaba la presencia del Señor. Habían perdido esta comunión con el Señor. Por lo tanto, al perder la comunión con el Señor, se hacen barbaridades. Se presenta también a Habacuc, recuerda, este, este fuego, esta luz, este resplandor, estos rayos brillantes que salían de su mano. Allí estaba el poder y los pies del Señor salían carbón encendido cuando el pueblo desobedeció a Dios. ¿Qué es lo que le pasó? Dios lo castigó duramente. El pueblo se rebeló en el desierto. Moisés estaba en la presencia del Señor. Moisés estaba buscando los mandamientos del Señor. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo abajo? Jugando, armando un becerro, haciendo idolatría.
que es abominación a los ojos de Jehová la idolatría. ¿Se da cuenta? Esos son los recuerdos de Habacuc. ¿Cómo no recordar esos tiempos que Dios andaba con nosotros, que Dios ganaba nuestras batallas, que Dios nos bendecía tanto, y la calamidad que viene ahora sobre el pueblo en su desobediencia, y la destrucción que viene ahora sobre el pueblo, y el fuego sobre las ciudades que va a venir? Acuérdate en tu ira, oh Jehová, acuérdate de tu misericordia. Y se levantó entonces, midió la tierra, miró e hizo temblar la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Y habla de dos pueblos, el pueblo de Cusán, el pueblo de Esta gloria también se presenta como fuego en la antigüedad. Es el recuerdo que tiene Habacuc, el recuerdo de la gloria, del esplendor, del resplandor, que era cegador. Alguien no se podía mirar directamente, porque incluso podía morir. Se le dice también a Moisés, y ahí está la comparación en Éxodo 24:17, un fuego devorador. Y este es el recuerdo que tiene Habacuc, porque también al tener este recuerdo, él se va al pasado, y lo que pasó allí en el Éxodo es que la presencia del Señor infundió temor, temor. El pueblo comprendió en alguna medida quién era Dios, pero cuando no se conoce a Dios, cuando no se conocen los atributos de Dios, cuando no se conoce la soberanía de Dios, el poder de Dios para castigar también, que Dios sea justo, no se conoce la justicia de Dios, entonces la gente no tiene temor. La gente ve a Dios como una persona bondadosa, buena, y tiene una forma de Dios en su mente que no corresponde a lo de la Escritura. Dios destruyó a toda una generación en los días de Noé y no le tembló la mano. Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas porque eran ciudades depravadas en el ámbito sensual. Su sensualidad había subido a la presencia de Dios y las castigó con fuego. Fuego y azufre cayeron del cielo. Y esto no es como dicen los teólogos liberales, que fue un volcán que estalló, o algunos pozos de brea que habían cerca del lugar. Cuando lea algún comentario así, hermano, eso es teología liberal, que tratan de darle una explicación científica a las acciones que Dios hace para mostrar su perfección divina. Este fuego devorador, cuando lo vieron, los israelitas les infundió temor, respeto, y ellos cayeron entonces en adoración. Eso es lo que provoca el conocer a Dios de la forma que la Escritura lo muestra. Pero cuando la gente en el día de hoy desconoce todo lo que es Dios, incluso hay personas tan irreverentes que llaman a Dios de formas que no las voy a mencionar, pero como si fuera alguien cercano, y dice, no, es que yo tengo cercanía. No conocen el Dios que aparece en la Escritura. Algunos piensan que este Dios está solamente en el Antiguo Testamento. Aquí Habacuc presenta todo lo que viene, toda la destrucción, la quema de ciudades, permitidas por Dios. Y las muertes que van a pasar son permitidas por Dios soberano. Y piensan que es del Antiguo Testamento, pero si vamos a Hechos, al comenzar la iglesia, dos personas que hicieron algo en apariencia, Ananías y Zafira, ellos aparentaron algo, murieron al instante, murieron. Un matrimonio que murió porque quiso dentro de la iglesia aparentar algo que no era. Quisieron aparentar que estaban dando todo el dinero de una herencia,
de una heredad. Habían vendido una heredad y trajeron el dinero a los apóstoles, aparentando que era todo, pero no era todo. El problema no era eso. Si ellos hubieran ido donde los apóstoles y dicen, nosotros vendimos una heredad y queremos dar la cuarta parte, no hubiera habido ningún problema, ninguna muerte. El problema fue que ellos sacaron una parte, pero para aparentar al resto de la congregación dijeron, nosotros vendimos la heredad y quisimos dar, y Dios lo mató. Dios lo mató. Y el libro de Corintios habla de aquellos que toman la cena indignamente, el partimiento del pan indignamente. ¿Qué hace Dios con ellos? Algunos están enfermos, otros debilitados y algunos duermen. También murieron. Así que saquémonos de la mente que este Dios de la antigüedad tan severo es solamente del Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. Allí están los pasajes. Las personas, los hermanos en la iglesia de Corinto estaban muriendo, estaban partiendo. Para los creyentes la Biblia dice que están durmiendo. Son merecedores del cielo, pero ya su testimonio es tan malo aquí en la tierra que el Señor se lo lleva. Esa es la gloria como fuego. También está en ese sentido. Moisés sube al monte, una nube cubre el monte, y dice el versículo 16, Éxodo 24, 16, y la gloria de Jehová reposó, la gloria reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Podemos imaginarnos esta imagen de la gloria del Señor, a la cual hace referencia Habacuc, que se va a ese momento del monte, y la gloria y la nube, y cómo era un momento realmente solemne, un momento solemne. El pueblo fue invitado también, pero tuvo miedo. El monte tembló. Ellos dijeron, de lo que vieron, dijeron que hable Dios contigo, nosotros te escuchamos a ti, le dijeron a Moisés, pero que no hable con nosotros directamente. Estaban espantados. ¿Y por qué antes no estaban espantados? Porque no conocían a Dios. Muchas veces desconocemos a Dios. Muchas veces no consideramos a Dios como la Biblia lo muestra. Por lo tanto, hacemos lo que queremos en nuestra vida y vivimos como mundanos, siendo creyentes, porque no conocemos al que dijo que Él es un Dios que nos cuida como un padre cuida a su hijo y lo disciplina como el padre disciplina a su hijo. Y la apariencia, allí en Éxodo, de esta gloria de Jehová era como un fuego abrasador, un fuego envolvente. Algo parecido encontramos en el libro de los Hechos. Al comenzar la iglesia, desciende el Espíritu Santo, fueron repartidas como lenguas como de fuego, un fuego abrasador, envolvente. La presencia del Señor estaba allí, en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ellos vieron, miraron, observaron y vieron este fuego abrasador. Y es interesante, por eso puse el fuego. Vamos a ver que esta gloria, a pesar de que los hombres miraban desde lejos, también podían observar. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días, 40 noches. Nos habla de la intimidad también. Nos habla de prueba, los 40 días, 40 noches estuvo el diluvio. ¿Y quién estaba con Noé y su familia? Estaba Dios. El Señor estuvo 40 días, 40 noches en el desierto, en ayuno. Le tentaba a Satanás en toda tentación. Se nos menciona a nosotros 3 de ellas. Y Dios estaba con el Señor. Nuestro Señor, Dios mismo encarnado,
pasando esos 40 días en el desierto, y vuelve en el poder del Espíritu. Algunos han tratado de, a través de imágenes como la que aparece allí, imagen del monte, un fuego envolvente, un fuego abrasador, una nube que cubría el monte. ¿Y por qué es importante el fuego? Algunos arqueólogos bíblicos concuerdan con cuál fue el lugar en medio del desierto, por las descripciones que da la Escritura, dónde fue este acontecimiento. Que la presencia del Señor, la gloria del Señor se posó en una nube sobre aquel monte, sobre aquel lugar. No sé si se alcanza a apreciar la imagen allí. En la cumbre del monte, en la cumbre del monte cambia el color de ese monte. Como decía, se ha llegado a la conclusión que allí pudo haber sido el lugar. Al pie de este monte hay símbolos, hay pictogramas también en las piedras de que hubo presencia de israelitas en el lugar. Y hay una figura más cercana. Ahí está el color de las piedras, es otro color. Esas piedras que aparecen en la cumbre del monte están quemadas, fueron expuestas a un fuego de un calor y una temperatura exageradamente altos, a diferencia del resto del monte. La gloria del Señor, la gloria que habla aquí, su gloria cubrió los cielos, el libro de Habacuc. Como decíamos, el hombre no puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué no se puede ver? Porque no me verá hombre y vivirá, se le dijo a Moisés. Cuando Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Insistió, Moisés insistió, perseveró, y al final él pudo ver las espaldas de Dios. Dios lo tuvo que esconder en una peña, en una roca, lo escondió para que pasara la gloria, y Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Porque no verá mi rostro alguien, un ser humano, y vivirá. El hombre no puede ver la gloria de Dios y seguir con vida. Y en el día de hoy consideramos el privilegio que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Cuando leemos en Juan 14, yo y el Padre uno somos. Leemos también, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ahí en Juan 14. Y también en el mismo capítulo nos habla de el Espíritu Santo, que es otra persona de la deidad. Dice, el otro consolador que yo enviaré es un consolador similar al Señor, el Espíritu Santo. Así como él y el Padre son uno, también Él y el Consolador son uno. El Señor Jesucristo es el Consolador y el Espíritu Santo dice el otro Consolador. Y vemos este misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo impresionante es que quieren hacer habitación en nosotros, quieren estar en nosotros a través de nuestro espíritu, porque todos los seres humanos tienen espíritu. Y al momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Por eso Romanos dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que
hijos de Dios. Y Pablo muestra esta figura que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo. La presencia del Señor podría estar en nosotros. Potencialmente puede estar, pero ¿por qué no se manifiesta esa presencia del Señor? ¿Acaso es por culpa de Dios? De ninguna manera, porque Dios no cambia. Si no hay más presencia de Dios, si no se ve la gloria de Dios manifestándose por nuestra culpa, por nuestra carnalidad, porque preferimos las cosas del mundo a las cosas espirituales. Que Dios nos ayude a experimentar cada día más, un poco más de la presencia del Señor, que podamos decir como Moisés, yo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Que Dios me acompañe a todo lugar. ¿O acaso, hermano, usted piensa cuando visitó aquellos lugares que no conviene, que el Señor lo dejó fuera? Hay jóvenes que han dado excelente testimonio de que son creyentes, cristianos, van bien, primer, segundo, tercer año, y luego en las discotecas, en el alcoholismo. Yo no dudo que sean cristianos, tal vez cayeron, pero si se quedan allí, obviamente la Escritura muestra que pueden haber ido en vano. El verdadero creyente vuelve a la comunión con el Señor, a conectar aquí la gloria, la presencia del Señor. Y si aquellos hermanos vuelven, ¿acaso le tenemos que dar la espalda? Si a ellos les pasó algo así, a nosotros también nos puede pasar el día de mañana. Debemos de tomar ese soldado caído, ayudarlo a levantarse y que vuelva a incorporarse a las filas del Señor, del ejército del Señor, la presencia del Señor. Y estas personas que tuvieron encuentros con la gloria del Señor, con esta palabrita que a veces se menciona, la Shekinah, el color, como decía, ya entendimos el monte quemado porque era un fuego abrasador que se puso allí sobre el monte. Y el color, como el color blanco, refulgente, que en el Nuevo Testamento aparece algo en los evangelios, en Hechos, del color de los ángeles también, que lavador alguno puede dejar tan blanco, y del color de los rayos, de los relámpagos, refulgente, que enceguece, ese es el color, eso es lo que veían los israelitas, es tremendo. Y aquí la figura del tabernáculo, que la presencia del Señor bajaba en medio de su pueblo. Habacuc recordaba estos tiempos pasados y consideraba el tiempo actual que estaba viviendo él, y le quedaba solamente pedir por la misericordia del Señor. Todos los que han tenido un encuentro con el Señor reciben algo de esta gloria. Recordemos cuando Moisés baja del monte y tuvo que ponerse un velo en su rostro porque su cara resplandecía para hablarle al pueblo. Y en el día de hoy también, hermanos, es posible a veces considerar y ver hermanos que uno nota cuando han estado hay algo en ellos, decían. Tuvimos el privilegio de conocer hermanos que ya están en la presencia del Señor, que sus vidas son de imitar, sus vidas son de imitar, porque ellos imitaron al Señor. Y la gloria del Señor, Éxodo 40, verso 34 y 35, la nube cubrió el lugar, cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
No nos hemos preguntado en el día de hoy por qué no hay poder o más poder en nosotros. ¿Acaso no nos faltará la presencia del Señor? Somos creyentes, somos salvados, hacemos cosas para el Señor, pero a veces no hay resultados. Tal vez sea que estamos haciendo las cosas solo sin la presencia del Señor. Otro recuerdo, otro recuerdo que trae Habacuc es el momento de los resplandores. Luego dice el versículo: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Los carros del Señor se cuentan por veintena de millares, multitud de ángeles, multitud de soldados del Señor. ¿Hay jerarquía en el cielo? Sí. Hay ángeles que nos ayudan a los creyentes también. Ellos son siervos del Dios Altísimo. Imagínense, hermano, ellos son siervos del Dios Altísimo. Nosotros somos hijos de Dios. Ellos han sido creados para el servicio también del creyente. Es un tremendo privilegio. Bueno, este es el recuerdo que tiene allí en el versículo 8 de los mares, cuando Dios abre este mar. Hay un estudio arqueológico interesante que muestra los carros de Faraón en un sector del Mar Rojo, donde la Biblia muestra que pasó el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Y hay evidencia arqueológica. Aunque no la hubiera, igual la Biblia está en lo correcto, pero me gustó recordarlo, mencionarlo, porque hay una investigación detrás y se encontraron carros de Egipto en aquel sector del Mar Rojo. Y los ríos, ¿cuándo se asustaron los ríos? ¿Cuándo el Señor los asustó? Cuando Josué pasó el río Jordán, cuando los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros y ponen su pie en el río Jordán se detiene para que el pueblo de Israel pase. Los ríos y los mares no se controlan solos, no se mandan solos. Cada vez que hay un maremoto, hermano, quitémonos toda la ciencia de la cabeza. La ciencia solamente explica lo que Dios hace. Pero cuando veamos eso, o un terremoto, como dice aquí, que la tierra tembló, y todo lo que Dios hace con la naturaleza, con la creación de Dios, es porque Él es el creador. Yo también entiendo del choque de placas tectónicas y todo eso, pero cuando hay un temblor o un terremoto, el Señor me enseñó a pensar, Dios está hablando, porque la Biblia dice, cuando la tierra tiembla, Dios habla. Cada vez que hay un temblor, va esta reflexión nuevamente y digo, Dios está hablando, Dios está hablando. Y a veces habla fuerte con un terremoto, a veces habla despacio con un pequeño temblor, Dios está hablando. A través de los maremotos, el mar sale hasta el punto en que Dios dice, hasta ahí llega el mar, no sale más allá. Y la destrucción que ocurre con un terremoto o un tsunami, también vemos la mano soberana de Dios. En el 2010 hubo maremoto y tsunami en varias partes de la costa de Chile, y ciertos lugares no hubo esta ola saliendo del mar, no lo hubo, y todavía está en estudio por qué se saltó ciertas regiones, ciertas partes se las saltó. Va todo el maremoto en línea recta y de repente salta a una ciudad y continúa en la próxima. Es porque Dios controla esas cosas. El hombre solamente ha explicado,
explicado, pero todavía no entiende que es Dios, es Dios. Sobre una ciudad, dice Amós, sobre una ciudad yo hago llover, sobre la otra no hago llover. ¿Qué otro recuerdo tiene Habacuc? Que este mar, nuevamente vuelvo a los teólogos liberales, hermanos, porque han avanzado, cada vez son más los que se adhieren a esta teología liberal. Esta es la imagen, es algo imposible humanamente, pero la Escritura lo muestra así, lo dice así, que los mares no es que retrocedieron o se fueron a algún lado, pared y pared, a uno y a otro lado, como si estuvieran en un acuario gigante. Algo los detenía allí, las manos de Dios. No tratemos de darle una explicación científica a lo que ocurrió, como lo hacen estos teólogos liberales. El mar se dividió, quedó un camino por en medio seco, porque este mar se hubiera dividido y hubiera quedado una humedad que no hubieran podido pasar de buena forma, pero la Biblia dice que quedó seco el camino por donde ellos pasaron. Y luego que pasaron, estas aguas bajaron y destruyeron al ejército de los egipcios. Y eso es todo lo que se acuerda el profeta Habacuc. Y el último recuerdo, para terminar, versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente, tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra. ¿Qué recuerdo está trayendo a la memoria Habacuc? El sol. El sol y la luna se detuvieron. El sol y la luna se detuvieron. Hermano, esto es algo imposible también. ¿Cuántas personas nos tratan a los creyentes como ignorantes? Hace poco estaba pensando en esto y me llegó un devocional en audio de un joven que ve a un anciano leer su Biblia, un joven universitario, y ve a este anciano leyendo la Biblia y le comienza a hablar y le dice que o lo trata de ignorante por ir leyendo la escritura, la Biblia, son cuentos, son fábulas, son mitos, y, y al final el joven se va a bajar y le pide la tarjeta, los antecedentes a este anciano, para él como joven universitario explicarle más correctamente lo que los científicos dicen de la Biblia y las equivocaciones de la Biblia y todo eso. Y el hombre saca su tarjeta y se la entrega a este joven. Nada más y nada menos que Luis Pasteur, director allí de la universidad en París. Y sabemos todos los beneficios de la ciencia que hizo este hombre, creyente, confiaba en la Biblia, como varios otros científicos, creyentes, cristianos, apegados a la Biblia. El padre de la oceanografía moderna, también creyente. Él descubrió los caminos en el mar y lo descubrió porque en su lecho de muerte pidió que le leyeran la Biblia, y cuando le leyeron aquel salmo que hablaba de los caminos del mar, él dijo: si Dios dice que hay caminos en el mar, yo lo creo. Dame vida, dame salud para descubrir aquellos caminos. Y Dios le respondió a su oración y vivió unos años más y descubrió las corrientes marinas, descubrió que en el mar hay caminos y que Dios no es anticiencia. Entre más nos acercamos a todo lo que es científico, a todo lo que es ciencia, descubrimos más de Dios, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó. Así que este evento no es mitológico, no es fantasioso. El sol se detuvo y la luna se detuvo. No siguieron su trayectoria. ¿Y qué dice? Que fue un día largo,
porque hubo un propósito de destruir a los enemigos del Señor. Y quedaron allí, detenidos, el sol y la luna. Y los pueblos de alrededor tenían miedo, tenían temor. Recordemos cuando llegan los espías a Jericó y estaban con Rahab, la ramera, y Rahab le dice, hemos oído de todo lo que Dios ha hecho con ustedes, y reconoce que había miedo en el pueblo de Jericó, había temor por las proezas, las hazañas que Dios hacía con su pueblo de Israel. Todos esos recuerdos vienen a la mente de Habacuc, de todo lo que Dios va a hacer, la destrucción que va a hacer, y él recuerda las victorias pasadas, las hazañas pasadas, la presencia de Dios en el pasado, para dar esperanza. Podemos quedar con esta reflexión de Habacuc, que más adelante él reflexiona, aunque todo esté mal, con todo nos vamos a regocijar en el Señor porque nos ha salvado. Hermanos, podemos considerar nosotros todo esto que pasó en el pasado, el Dios, nuestro Dios, y puede hacer de nuevo grandes cosas en nuestro medio. Solamente depende de nosotros que dejemos de lado la carnalidad, que volvamos a hacer las cosas espirituales, que volvamos a leer nuestras Biblias, que volvamos a orar, que volvamos a estar en comunión con Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.